Tú no estás ciego, pero ellos quieren que lo seas. Tú no estás confundido ni jodido, pero ellos quieren que lo creas. Que vivas con miedo, enfermo, ignorante, es todo para los fascistas. Así es como te amansan, te anulan noche y día. Así es como esos maleantes tapiñan sus fechorías. Me matarán en la pelea, me matarán por ser quien soy, grito del pueblo y clase obrera, un enemigo del matón, del fascista y el ladrón. Aviva el seso, pana, aplícate, recuerda, al 15 de noviembre de 1922. Han pasado 100 años de esa matanza en Guayaquil. Parece que fue ayer, mi hermano, la historia vuelve y se vuelve a repetir. Me matarán en la pelea, me matarán por ser quien soy, grito del pueblo y clase obrera. Desde los Andes ecuatorianos, en las mágicas colinas aledañas al río Intag, provincia de Imbabura, nace un café, cultivado con amor por valientes mujeres a las que pertenece la marca Francesca. Cada grano se escoge con cuidado para que cada taza de café sea una experiencia única. Francesca te inspira. Francesca te apasiona. Francesca te enamora. En cada sorbo, descubre lo mejor de ti. Bienvenidas, bienvenidos compañeros a esta nueva emisión de Hilando Fino. Ahora tenemos el gusto de contar con la presencia de Pablo Meriguet, un joven académico, profesor de la Universidad Central, historiador, filósofo, con el que vamos a conversar algunos elementos de lo que está pasando en nuestro país, tratar de entender profundamente qué es lo que está sucediendo en el país y sobre todo en la perspectiva de las nuevas generaciones. Muchas gracias por aceptar la invitación, Pablo. Muchas gracias a usted, estimado Pedro. Un saludo a toda su audiencia de Hilando Fino y pues bueno, a todos los que puedan escuchar también el programa en otro momento. Bueno, ¿qué está pasando en el Ecuador? A ver si me ubicas. Eh, ¿Qué está pasando en el Ecuador? En el Ecuador están pasando muchas cosas. En primer lugar, estamos viviendo un momento de aparente desconcierto social. No, hay mucha gente que no puede definir, y me incluyo entre ellos, bien qué está sucediendo en términos de la estructura social, cómo se está aparentemente disolviendo esa estructura social. Me refiero a cómo la gente se relaciona entre sí, ciertas formas de conocernos, de interactuar entre nosotros, parece que van cambiando de forma cada vez más rápida. Y eso produce una serie de preocupaciones entre la gente común y corriente. Además, hay una evidente crisis económica, una,
un momento político que parece que se pinta de estable, pero que en realidad ha encontrado en la, como yo le llamo, la institucionalización de la crisis, su forma de operar, es decir, presentándonos la crisis casi como un estado normal de la vivencia humana. Em, y además hay mucha preocupación de la gente por saber quiénes son, qué quieren hacer y cuál es su futuro. Yo creo que la coyuntura actual se puede definir como un momento de eso, como de una institucionalización de la crisis, no solo ya social, sino también personal. Es decir, la gente se está acostumbrando cada vez más a sentirse deprimida, estafada, desconfiando de los demás, y eso va a tener consecuencias a mediano y largo plazo. Bueno, aquí tendríamos una confluencia, digamos, de dos grandes cosas, ¿no? Uno es una tendencia mundial. Hay autores como el difunto Mark Fisher, como Byung-Chul Chan, en fin, hay una cantidad de autores que están discutiendo justamente esta tendencia a la depresión, a sentimientos tristes, a sentimientos negativos que se está dando en la humanidad. Y por otro lado tenemos la coyuntura nacional, tenemos una trayectoria nacional que luego de un proceso de casi una década de construir otro tipo de expectativas, otro tipo de esperanzas, sobre todo para la juventud, de pronto es transformada más bien en un proceso sistemático de destrucción de esperanzas, en un proceso sistemático de destrucción de instituciones, de destrucción de paradigmas inclusive, cuando empieza a plantearse, digamos, este nuevo realismo a partir del gobierno de Lenin Moreno. ¿Cómo entenderías tú esta confluencia de los procesos macro y de los procesos más locales del país? Bueno, yo diría que no es en sí una confluencia, sino que forman parte del mismo proceso y como son parte de ese mismo proceso, en mi opinión es algo que se viene arrastrando no desde la época solo de Lenin Moreno o de Correa, sino de antes. Es decir, es un intento histórico por la transformación del Estado capitalista como lo habíamos entendido hasta entonces. Y esta nueva transformación del Estado capitalista conlleva necesariamente la transformación también de las estructuras, no solo ya externas, sino también las internas de cada nación. En ese sentido, yo creo que las sociedades actualmente parecen encontrarse desvirtuadas, como vos bien has mencionado, Abiy Chulhan. Yo no estoy tan de acuerdo con la visión que él tiene sobre cómo la sociedad está aparentemente deprimida y demás, porque él con esa reflexión llega a la conclusión de que en este momento, por ejemplo, la revolución es imposible, debido a que el sistema de alguna forma ha hecho que la aparente lucha de clases y las contradicciones externas se conviertan en contradicciones internas del sujeto. Es decir, según él, hoy el propio sujeto, el propio individuo, se encuentra escindido en una propia dicotomía, que es, quiero ser empresario, por ejemplo, pero al mismo tiempo soy trabajador, ¿no? Y por lo tanto yo no sé bien cómo definirme, cómo entenderme, si como un empresario, un emprendedor o por el contrario como un trabajador asalariado o explotado. Y según este autor, pues lo que está sucediendo es que nos explotamos a nosotros mismos, la vieja sociedad del disciplinamiento es una sociedad de autodisciplinamiento y demás cosas. Eh, yo no estoy tan de acuerdo con eso porque creo que está atendiendo a un extracto muy pequeño de la sociedad, especialmente europea y estadounidense, y de algunos países asiáticos muy desarrollados, y está atendiendo también a una realidad de, digámoslo así, la pequeña burguesía, la pequeña burguesía. Mi opinión, creo que los trabajadores, la mayoría de los trabajadores del mundo, pueden encontrarse desconcertados en este momento, pueden encontrarse sin alternativas, pero creo que se debe más que nada a una estrategia política de la destrucción de los partidos de trabajadores que se formaron con sangre y sudor en el siglo XX y que en el actual momento, exceptuando algunos países como Cuba, por ejemplo, o el caso de China, se encuentran casi desmantelados. Y esto también lo está haciendo la así llamada izquierda política, una parte de lo que se llama así la nueva izquierda política, que ha abandonado la lucha de los trabajadores, que ha abandonado una perspectiva materialista y de clase, y ha decidido precisamente
ahondar en problemáticas individuales de la subjetividad, que pueden ser muy importantes, muy rescatables para el mundo, pero que en definitiva no le hablan a los trabajadores. Estos trabajadores que venían de una tradición, me refiero al proletariado mundial, que venía de una tradición más o menos cercana a los partidos socialistas, algunos socialdemócratas y también comunistas, pues se encuentran advocados a simpatizar con movimientos de la nueva derecha que les están hablando precisamente a ellos sobre sus problemas concretos y materiales. Yo creo que es una estrategia medida, viene dándose desde hace muchos años y le beneficia a ciertos grupos. Y en este sentido hay que ser muy autocríticos con los propios procesos que hemos vivido en América Latina los últimos años, en el sentido de que se abandonó de una u otra forma la organización popular, exceptuando algunos países, por supuesto, y digamos, se decidió poner el acento en otro tipo de luchas identitarias, por llamarlas así, subjetivistas y más que nada de pequeños gremios. En vez de hablar de clases, empezamos a hablar de pequeños grupos. Yo creo que es un problema que va más por allá. Creo que es más un problema político antes que de la psicología social. ¿Qué te parece si es que nos detenemos un poquito en cómo se va formando, cómo se va constituyendo este nuevo fenómeno? Yo me permití hablar de una confluencia, de una articulación, justamente en el sentido de que buena parte de lo que estamos viviendo viene desde afuera, viene desde arriba, viene desde lejos. Decías, Byung-Chul Chan representa, expresa lo que sucede solamente en un sector. Yo te diría en buena parte de las sociedades, de las sociedades norteamericana, europea, eso es una realidad, porque es la producción de una ideología, la producción sistemática de una forma de sentir, pero también tiene que ver con las nuevas formas de existencia, las nuevas formas de producción, las nuevas formas de relacionamiento entre los seres humanos, que tienen que ver no solamente con una acción política deliberada de destrucción, por ejemplo, de los partidos socialistas, comunistas, de los partidos de liberación nacional, en fin, ¿no? Tiene que ver con eso, pero también tiene que ver con una realidad en la que se va desindustrializando, por ejemplo, ¿no? Se va rompiendo los elementos basales de la organización de la sociedad civil, que era, por ejemplo, el sindicato en la gran concentración de una fábrica. Hablemos de los grandes sindicatos y de la gran movilización en Italia, Francia, en los años 60, en los años 70. Todo eso se va más bien planteando en términos de una atomización, ¿no es cierto?, de las formas de trabajo. Se va diluyendo la forma de confrontación de clase, los mecanismos de organización, los mecanismos de enfrentamiento, de movilización. Eso es una realidad, no es solamente un tema de una ideología. Entonces yo decía, esto viene básicamente desde allá. Y luego tenemos el proceso interno, porque obviamente los factores externos solamente condicionan en la medida que tienen que actuar a través de factores internos que son los que finalmente determinan. Acá hemos tenido un proceso de desindustrialización a partir de una incipiente industrialización. Ha habido un volcamiento de la población hacia las ciudades sin que en las ciudades haya lo que la CEPAL llama, ¿no?, la incapacidad dinámica del capital de dar respuesta a esta oferta de mano de obra, lo cual es una de las características del capitalismo del subdesarrollo. Entonces, en ese sentido yo te decía, ¿no?, vamos tratando de entender cómo se van articulando este tipo de cosas. Coincido contigo, lo que Byung-Chul Chan está planteando hace referencia primero a un solo sector de la sociedad y segundo se pone en un plano de derrotismo a priori, ¿no? Pero yo creo que sí plantea un elemento clave de la configuración de la producción de la ideología. En esa cuestión ahí nos saltamos a Zizek, ¿no?, del discreto encanto de la ideología. ¿Cómo opera la ideología en el marco de la producción de subjetividades, en el marco de esta crisis económica a la que hacías referencia? Bueno, sí, se podría decir, volviendo al tema anterior que estabas tratando, de que ha habido un proceso de desindustrialización del mundo. Sin embargo, nunca se había producido tanto como en este momento de la historia, es decir, que hay un galopante aumento de la producción. Lo que sí es cierto y es que sucede es que esa disputa interna que existía entre los sectores burgueses, entre la burguesía industrial y la burguesía financiera,
de alguna forma se ha visto desdibujada, por no decir casi desaparecida, debido a que los capitales financieros han logrado adquirir la mayor cantidad de las industrias a nivel mundial. Y gracias a eso pudieron relocalizarlas en otras partes del mundo, como tú bien sabes. Eh, pero al fin y al cabo, yo creo que, bueno, la visión de Byung-Chul Han y de estos, sí, es un derrotismo precisamente porque parten de la opinión política de que ya no existe el proletariado. Yo no puedo decirlo que lo afirman de tal manera, pero de alguna forma lo asumen en ese sentido. También ahí hay una visión bastante, por supuesto, eurocéntrica, al decir que ya no existe proletariado porque ya no existe en Alemania, aunque eso es muy debatible, ¿no? Decir que no hay proletariado en Pero el Alemania o en proletariado ahora está Francia. concentrado, ¿no es cierto? Y además con unidades, por ejemplo, en China y en toda Sí. Asia, ¿no? En China hay fábricas de 200.000 empleados. Imagínate lo que eso significa en términos de la concentración industrial y de las formas de existencia del trabajador y de su potencial organizador y político, ¿no? Pero Es que el es punto, así, claro. el punto clave, ¿no es cierto?, es para ubicarnos aquí en el caso de América Latina, es que nosotros somos el patio trasero de la hegemonía angloamericana que está en pleno declive. Entonces, ¿cómo operan los mecanismos de producción y de discusión, de aceptación, además, ¿no?, de la ideología? Porque por un lado, yo como economista tendría que ponerme, por un lado es la oferta, pero por otro lado también es la demanda. ¿Por qué la gente lo acepta? ¿Por qué la gente se traga ese tipo de cosas? ¿Por qué este tipo de respuesta, no solamente ideológica, sino también ya política, pragmática, performativa, de los sectores, sobre todo de los más jóvenes? Eso sucede así, no es que es algo artificial, eso sucede así precisamente porque estamos involucrados en una serie de relaciones sociales que nos impulsa a pensar de esa forma. ¿Qué quiero decir? Hay un mundo, como tú bien defines, este angloamericano, el, yo no tengo ningún problema en llamarle imperialismo porque eso es lo que de alguna forma determina con la coerción de por medio cuando les hace falta, la manera en la que los países, por ejemplo, latinoamericanos, con la excepción de Cuba, tenemos que insertarnos en las relaciones sociales de producción internacional, ¿no? Entonces, claro, solo a través de eso es posible que ellos puedan inculcar, digámoslo así, una hegemonía a su gusto. Siempre dicen esto, ¿no? Por ejemplo, dicen, todo el mundo le conoce a, me invento, Justin Bieber, ¿no? Pero claro, si uno va y habla, por ejemplo, con los ¿cuántos son? 1.300 millones de chinos y 1.200 millones de hindús y el resto de indonesios, pakistaníes, vietnamitas y demás que suman casi los 2/3 de la población mundial, no hay tal cosa, es decir, lo pueden conocer, pueden tener referencia, a Messi se le conoce, por ejemplo, en casi todo el mundo, pero, sin embargo, estas dinámicas hegemónicas, ideológico-hegemónicas que se van estableciendo, no han logrado permear del todo, y ellos están en ese trabajo todavía, y lo están queriendo hacer. Ahora, aquí en América Latina, ¿por qué los jóvenes lo aceptan de tal forma? Definitiva, yo creo que se debe a un factor que es estructural y a un factor que es también político. Me explico. Económicamente, la dependencia estadounidense hace que exista una suerte de admiración a ese mundo que parece proveer todas las recetas, todas las formas de vida, todas las respuestas existenciales, si se quiere decir así, que las personas de acá buscan. Es decir, por ejemplo, un joven que está angustiado por tener trabajo ve a través de todos los medios de propaganda y manipulación que tienen a su haber los medios de comunicación masiva occidentales, a personas que tienen trabajo, que pueden subsistir, que estudian, que tienen familias en barrios residenciales muy bonitos, con árboles y perros, y entonces no les queda más que pensar, esto es el problema político al que voy a ir luego, pero no les queda más que pensar que ese es el único camino posible para aspirar a esa felicidad. Y más importante todavía, que esa es la felicidad, que esa es la vida que hay que tener, ¿no? Eh, y entonces, claro, gracias a todo esto nosotros consumimos películas que reproducen esa forma de ver la realidad, ¿no? Y en este sentido, el propio sistema ha encontrado de forma muy ingeniosa, por no decir brillante, la manera de presentarnos que incluso en estos países hegemónicos, que gracias al colonialismo siguen dominando una buena parte de la humanidad,
eh, que tienen conflictos internos, conflictos políticos muy serios, que el propio sistema, con el paso del tiempo, logra resolver. Entonces, esa es una idea que se ha instaurado en una buena parte de la nueva izquierda, en el sentido, en lo que decía yo antes, de que es posible solucionar los grandes problemas de la subjetividad individual, de los problemas psicológicos y demás, dentro de este sistema capitalista. Y entonces esa es la alternativa. La alternativa es ir modificando este sistema mediante la concesión de derechos, de nuevas constituciones y demás, que hasta cierto punto yo estoy de acuerdo, hay que hacerlo. Sin embargo, hay una parte de la izquierda que cree que lo que hay que alcanzar es una suerte de consenso. Por eso es que Por desfiguran. qué no nos mapeas desde tu perspectiva cómo ubicarías estas nuevas formaciones, digamos, las formaciones tradicionales de la izquierda? ¿Qué pasó con esas formaciones? ¿Dónde están esas fracciones? ¿No es cierto? ¿Dónde están? ¿Cuáles son las nuevas? ¿No? Porque esto de nuevo y viejo, yo también en algún momento también era de la nueva izquierda, pero es muy distinta de la nueva izquierda de ahora, ¿no? Es decir, la Sí, izquierda, esta claro. izquierda que llamaríamos liberal, posmoderna, no sé qué, fucsia, ¿no? Alguien planteaba que era una izquierda fucsia. Sí. Entonces, ¿cuál es tu caracterización? O sea, haznos un mapeo, ¿no es cierto? Ubícanos más o menos cuáles son las principales posiciones allí y hacia dónde están yendo, dónde están y hacia dónde están yendo. Perfecto, ahora te hago el mapeo. Solo si me dejas de acabar con lo anterior, quería decir que, bueno, hay estas estructuras que por nuestra forma de vida nos llevan a aspirar a eso, y hay otra cuestión política que es precisamente, pues, conecto con lo que viene ahora, con lo que me has preguntado, y es que políticamente se ha abandonado, digamos, la organización popular como se la entendía en antaño, y entonces, claro, no hay una, digamos así, lo que llamaba el propio Gramsci, una batalla por la cultura o por el sentido de la realidad que venga precisamente de una clase social a la cual no le hace mucho ruido todo, o sea, no le hace mucho sentido todas estas prácticas, ¿no? Eh, y entonces, digamos, se han adoptado estas prácticas de forma casi acrítica, estas formas políticas, o más bien dicho, de hacer política que vienen principalmente de Estados Unidos, ¿no? Algo que sí se dedicaban a hacer, por ejemplo, los partidos comunistas a inicios del siglo XX, digamos, tenían una fuerte decisión de la formación de literatos, de poetas, de pintores, de escritores, de filósofos, de historiadores, etcétera, que tengan una fuerte arraigambre nacional, con una gran identidad, pero principalmente una identidad popular. Yo veo, a mí me gusta la poesía y me dedico en parte a eso también. Me sorprende mucho ver cómo cada vez más los poetas dejan de hablar de su tierra o hablan de su tierra o de su realidad como un contexto del cual se sienten extrañados, aislados, solos, deprimidos, etcétera, en vez de sentirse parte de esa realidad. Algo que tiene mucho que ver con las estéticas posmodernas estadounidenses. Bueno, y con Intimistas, respecto a este, intimistas, hedonistas y por supuesto. absurdistas, ¿no? Sí, el subjetivismo en su máxima expresión. Los viejos idealistas y bueno, los primeros marxistas le llamaban eso solipsismo. Es decir, que la realidad está en el uno mismo que se encuentra alienado de los demás. Pero bueno, sí. Ahora, con respecto a este mapeo, eh, esta idea que yo te estoy planteando no es mía. Pasolini, ya allá en la época de mayo del 68, ya denunció a estas nuevas izquierdas, como unas izquierdas que abandonaban la lucha obrera, la lucha de clases, por decirlo así, y abrazaban más bien una lucha individualista, identitaria, ¿no? Michel Cluscar, que fue un filósofo, sociólogo francés, denunció esto, lo llamó el neofascismo, ¿no? Como que la nueva posibilidad emancipatoria se encuentra en la forma del consumo, y Y él hablaba del identificaba, capitalismo de la seducción, justamente, que esta exacto, izquierda sí, era cómplice directa de esa situación, ¿no? exacto. Bueno, en España le tienes a Gustavo Bueno. Gustavo Bueno le llamó al el filósofo Gustavo Bueno, que no se le puede acusar de ser comunista, le llamaba izquierda indefinida porque no tenía un proyecto definido de Estado, ¿no? Así uno ya puede ir encontrando estos grupos. Cuando uno habla con gente de esto que tiene aspiraciones muy loables, que quiere en realidad cambiar el mundo y demás, pero uno les pregunta, bueno, ¿y tú qué harías, por ejemplo, con el Estado? ¿Qué harías con las Fuerzas Armadas? ¿Qué harías con el problema de la minería? ¿Qué harías? Y las respuestas terminan siendo amplias, muy generales, poco concretas, es decir, no son cosas que se han puesto a pensar porque no han pensado en cuál sería el problema del Estado frente a eso se refería Gustavo Bueno.
Hay otro autor que le llama izquierda caniche, en España también, la izquierda de purpurina, es decir, es esta izquierda que allá por los finales de los 60 en Europa especialmente, abandona pues la noción de que la revolución tiene que ser una revolución como se le había entendido hasta antes, es decir, una revolución de los trabajadores, de obreros y campesinos, contra una estructura económica y política en Ahora su estoy conjunto. oyéndoles a los peruanos que hablan mucho de esos sectores como la izquierda caviar, ¿no? La izquierda caviar, así les conoce. Claro, la idea de izquierda caviar también tiene un poquito de lo que me han explicado algunos amigos peruanos, tiene un poco también de sarna, es decir, este niño bien, por decirlo así, que empieza a militar y se le burlan en la propia familia burguesa, le dicen tú eres de izquierda caviar porque eres bien rojo, pero comes caviar, ¿no? Sí, claro, ese también es un poco de burla de algunos, ¿no? Que en mi opinión no tiene mucho sentido porque no importa tanto de dónde uno viene, sino por lo que uno lucha, ¿no? En el presente, me parece más Ahora, lo importante. triste es que aquí en el Ecuador hay muchas figuras muy importantes de finales de los años 60, 70, de la izquierda radical que han ido asumiendo esas posiciones, ¿no? Sí, yo no creo que es coincidencial, es decir, esas personas que asumen posiciones, yo no les llamaría radical, les llamaría como esta izquierda intransigente y dogmática, que en un momento, a mí me pasó, ya no soy tan joven, tengo 33 años, pero cuando yo estaba en la universidad me encontraba con compañeros de sociología, yo estudiaba historia de sociología, de antropología, que, bueno, a los que no apostábamos por la lucha absoluta, pero de no hablar con nadie, sino solamente con las personas que pensaban como nosotros, pues nos llamaban reformistas y tal. Y es muy curioso ahora verlos en, bueno, puestos en el gobierno de Guillermo Lasso, haciendo asesores de grandes mineras, etcétera, ¿no? Y uno que era el reformista, pues se quedó con el salario humilde de un docente secundario en mi época por un momento, por mucho tiempo de mi vida, luego en el desempleo y demás. Es curioso, sí, es curioso, pero digamos, no todos, ¿no? Hay gente que mantiene una forma de vida y de pensamiento toda su existencia y son personas, como decía Bertolt Brecht, los imprescindibles. Pero, en fin, a lo que me quería referir es que esta izquierda, esta nueva izquierda que nace, eh, no es que surge simplemente porque ya el movimiento obrero no puede dar respuestas sobre la realidad. Evidentemente las respuestas se tienen que ir actualizando. El marxismo, por ejemplo, se asume como una forma de comprensión de la realidad para transformarla, pero entendiendo que es una sociedad que cambia y se transforma constantemente, no como algo monolítico. Es decir, leer, por ejemplo, el diagnóstico que hace Marx del capitalismo es muy interesante, es maravilloso, ¿no? Y hasta en cierto sentido, esencialmente el capitalismo se sigue comportando igual. Pero claro, cuando Marx se refería, por ejemplo, al proceso del comercio en el segundo tomo, o a la forma en la que adopta la mercancía, tal vez en ciertas sociedades del modo de producción asiático y demás, esas cosas han ido cambiando y evidentemente se actualizan y Marx lo hacía, tanto así que Lenin hace una reinterpretación, no quiero decir que cambia el sentido del marxismo, pero le da una buena lectura y entendiéndole al imperialismo como una fase final del capitalismo. Bueno, eso es precisamente lo que habría que hacer. Sin embargo, no es que se sigue ese camino, se abandona, por ejemplo, una lectura materialista de la historia y se vuelve a una suerte de izquierda idealista. Una izquierda idealista que ya surgió allá en Europa en el siglo XIX, justo un poco antes de Marx, que eran los jóvenes hegelianos, que eran personas de izquierda, revolucionarios, si se les quiere llamar, pero unos revolucionarios de corte más romántico, de corte más, que apelaban, si uno quiere, a la transformación interna o de la espiritualidad, antes que a una lectura material que dé cuenta luego de esa forma espiritual, o sea, de nuestra forma de comprender la realidad que tenemos, ¿no? Hoy en día, y yo digo desde los 70, cada vez más los jóvenes adultos y los adultos han ido abandonando una posición, llamémosle así, materialista de leer la realidad y se ha adoptado más bien una posición más cercana al espiritualismo, al romanticismo. No es extraño escuchar ahora a mucha gente izquierda que enarbole o que ponga por delante el sentimiento antes que la razón. Estas son cosas que vienen desde hace mucho tiempo, ¿no? El romanticismo. Aquí en Ecuador hubo una gran tradición romántica, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, los primeros independentistas de aquí tenían esa posición, ¿no? Del amor por la patria y demás. A mí me parece maravilloso. Eh,
pero no era, digamos, del todo ilustrado como a veces se nos lo presenta. Pero bueno, volviendo al tema anterior, creo que si uno lee los documentos históricos, se puede dar cuenta que estos procesos de desestructuración de los partidos de clase no son azarosos, no son azarosos, se han venido dando. Por ejemplo, hay un libro maravilloso que se llama La CIA y la Guerra Fría Cultural. Me olvido el nombre del autor, es un libro maravilloso en el que la autora va mostrando cómo las agencias de inteligencia de los Estados Unidos allá en los 50 y 60 promovió, publicó, dio muchos premios a esos intelectuales, escritores, artistas, demás, que no pertenecían a los partidos, llamemos así, de clase, que más bien proponían no críticas contra esto, contra estos partidos por dogmáticos, por cerrados, por prosoviéticos y demás. Y ahí tienen el caso más emblemático, es el de Foucault, por ejemplo, ¿no? Al que se le promovió en las academias de todo el mundo, no solo, Foucault era un tipo brillante, ¿no? Pero no solo por su brillantez, sino también porque se hizo un trabajo político en las academias para que ese pensamiento se promueva. Y ese pensamiento que se fue especialmente, no digo necesariamente el de Foucault, pero sí de muchos Foucaultianos, en contra de Marx, en contra del socialismo, en contra de las posiciones revolucionarias anticoloniales, demás. eh, y si uno lo puede ver hasta el día de hoy, no puede ver. El otro día escuchaba a la dirigente de un partido de aquí de Ecuador, bueno, hace un tiempo, no, me refiero a hace un par de años, que decía, ya el Che Guevara no nos dice nada. Los grandes problemas de los jóvenes son el feminismo, el ambientalismo, el animalismo, y entonces nosotros nos tenemos que enfocar a ese lado y abandonar esta otra visión. Pues bueno, ahí está precisamente esta visión. Bueno, en ese contemporáneo a Foucault, sabiendo o no sabiendo, Sartre le decía muy claramente, ¿no? Que Foucault era la última línea de defensa de la burguesía. Frente a la propuesta insuperable, decía él, del marxismo. Él venía desde el existencialismo y sin embargo él reconocía en el marxismo un horizonte filosófico, un horizonte de visión del mundo que tenía como última trinchera precisamente los esfuerzos que estaba haciendo Foucault, que aparecía, ¿no es cierto?, como la mímesis y la némesis de Sartre, ¿no? Intelectual también comprometido, supuestamente con ideas radicales, pero que en realidad tenía una profunda visión anticomunista y sobre todo antimarxista, ¿no? Entonces, esto Eso se se da ve ya muchísimo. al final de la vida de Foucault, se ve, ¿no? En las últimas conferencias, cuando él considera que tal vez, porque él dice, claro, por ejemplo, es el que empieza a hacer toda esta reflexión sobre el cuerpo como un campo de batalla en el que el poder oprime y entonces el problema es la liberación del individuo Pero y hacer también el estas... tema del emprendimiento de sí mismo al que hacías referencia de Byul-Hun Chan, Sí, ¿no es cierto?, estaba sí, ya presente en Foucault, ¿no? Esta parte del sí, tema del cuidado de sí mismo es el emprendimiento de sí mismo. Y el claro. trabajador también es eso, como la gran tarea de la humanidad es el tema del emprendimiento de sí mismo, el cuidado de sí. Claro, el cuidado de sí, del cuerpo, y claro, el propio Foucault ya al final cuando empieza toda esta retórica y se va alejando del primer Foucault, del historiador, psicólogo y demás, ya empieza a decir, dice cosas muy fuertes al final de su vida, antes de que falleciera, por ejemplo, que tal vez el neoliberalismo es la única forma en la cual el individuo, así como él lo entendía, pueda liberarse. En mi opinión, Foucault no se está haciendo más de derecha, mi opinión está siendo consecuente con lo que estaba diciendo, es decir, en realidad esta forma de entenderle al ser humano como un ser que se encuentra cada vez más aislado, que en su subjetividad tiene que dar las batallas más importantes, entonces eso tiene mucho que ver con el neoliberalismo, porque el neoliberalismo precisamente procesa esa forma de pensar, por ejemplo, el del ser emprendedor, ¿no? Esta reflexión de nosotros tenemos que ser emprendedores, no depender de nadie, el esfuerzo es lo que nos determina y demás, forma parte de una estrategia eh, ideológica y política mundial que busca tres cosas. Esto lo digo en base a las 10 estrategias mediáticas de manipulación, que muchos creen que es de Chomsky, pero en realidad es de un intelectual francés que se llama Timsty, que una de ellas, bueno, varias de ellas resuelven lo siguiente. Se quiere un individuo, en primer lugar, aislado, que se sienta solo. En segundo lugar, un individuo idiota, ¿sí? Es decir, que no sea idiota, no lo digo como un insulto, me refiero a la persona que es capaz de reflexionar ante la evidencia, ¿sí?
Segundo, un individuo ignorante, es decir, que ni siquiera tenga acceso a esa evidencia. Y lo más importante, en mi opinión, que también lo dice un señor llamado Lipovetsky, que tiene un libro maravilloso, que se busca una persona infantilizada, una persona que como niño se sorprenda, por ejemplo, ante las luces, el espectáculo, que como un niño sea incapaz de tomar decisiones por sí mismo y que siempre esté echando la culpa a los demás, ¿no? Esta no es una visión adultocéntrica ni nada, ni nada por el estilo, pero lo que está queriendo decir es que el propio neoliberalismo busca generar en nosotros una sensación de aislamiento total y las únicas alternativas ante esa sensación te las ofrece el propio sistema. Y ese propio sistema es convertirte en alguien exitoso. ¿Y qué es el éxito? Pues nada, tener mucha plata, ser tu propio jefe. Si es necesario explotar a otros para hacerlo, pues hazlo. Si es necesario destruir a otros para hacerlo, no queda de otra, mucha pena, pero hay que hacerlo. Y entonces se promueve una visión precisamente de un individuo desconectado de su realidad. Y esto, claro, se promueve gracias a las redes sociales, a la tecnología y demás. Pero de eso podemos hablar luego si quieres. Ahora, regresemos a tus primeros comentarios respecto a qué tanto este tipo de realidades, este tipo situaciones existenciales en la producción de intersubjetividad se corresponden a lo que pasa en el mundo atlántico, en el Atlántico Norte, y no a lo que pasa, por ejemplo, aquí en el Ecuador. ¿Qué parte de eso, no es cierto? Yo más que artificial diría, ¿qué tanto de eso es efecto demostración? ¿Y qué parte de eso es un problema de vivencia real, digamos, de la gente, pero sobre todo la juventud? ¿Qué pasa aquí con las clases medias y qué pasa aquí con los sectores populares? ¿Cuál sería tu percepción? Bueno, yo creo que el mundo cada vez avanza más digamos, este mundo desarrollado avanza más a una posición, si se quiere, de pequeño burguesización, burguesiación, no sé cómo llamarle, de la sociedad. ¿Por qué digo esto, no? Porque, claro, no estoy diciendo que en todo, en Europa y Estados Unidos la mayoría sea pequeños burgueses, ni nada por el estilo, ¿no? Pero sí, claro, se ha tratado de mostrar a los sectores populares, especialmente a los trabajadores, a los campesinos, que es posible tener una vida acomodada, tranquila y demás, sin tener que recurrir pues a estas visiones más bien colectivistas, de socialización de los medios de producción como aspiración de la lucha social y demás, ¿no? Y esto se logró en buena medida gracias al establecimiento de un estado de bienestar, ¿no? No digo que eso esté mal o que esté bien, simplemente lo señalo. Porque, claro, un obrero que se encuentra entonces en la capacidad de darle una buena educación a sus hijos o que su educación esté asegurada, una salud asegurada y demás, no tiene pues que preocuparse mucho por otro tipo de reivindicaciones políticas que sí las tenían en los años 20 o 30, ¿no? Eh, es algo muy parecido a como piensa la clase media, como tú le llamas, latinoamericana. Así, la clase media latinoamericana sí piensa, por ejemplo, que la lucha política es una lucha moral. Eso es fundamental, eso es algo de lo que no se habla y de lo que hay que ser autocríticos. Piensa, por ejemplo, que la lucha política es una lucha por la representación, por la transformación de los significados, por la transformación de los discursos, ¿no? Y es porque le hace mucho sentido según su forma de vida, porque una persona de clase media tranquilamente puede creer, por cómo se dan las cosas, que si cambia la forma de pensar, pues cambia la forma de vivir. Es algo muy curioso, ¿no? Porque más o menos tiene asegurada no siempre, que en América Latina la clase media también se puede ir al traste en ciertos momentos históricos, como lo hemos visto muy bien aquí en Ecuador. Y es precisamente en esos momentos cuando se da cuenta que está bien, la forma en que yo pienso el mundo, en que lo reflexiono, no necesariamente va a cambiar la forma en la que ese mundo es. Es decir, el mundo no parte de mí. Yo creo que los trabajadores latinoamericanos lo tienen más claro eso. Una persona. Interesante esto que dices, te interrumpo porque la reflexión te lleva a una cuestión inmediata, ¿no? Lo que debería ser un baño de realidad para estos sectores medios, en realidad se convierte en lo otro, ¿no? Estos sectores medios básicamente separados del trabajo manual, estos sectores medios más bien vinculados al tema de la burocracia, al tema de la informática, al mundo De los simbólico, servicios, ¿sí? de los servicios, ¿no? Entonces, esta separación genera un desubique
que debería el momento, por ejemplo, que a uno le mandan sacando, el momento que a uno pierde, por ejemplo, el acceso a la salud, el acceso a la educación pública, debería pues hacerle reflexionar respecto a eso, pero al contrario, lo enconcha y lo vuelve más reaccionario. Sí, es curioso porque hay momentos en los que las clases medias de alguna forma adoptan posiciones, no voy a decir revolucionarias, pero por lo menos progresistas, ¿no? En América Latina. Y generalmente sucede después de las crisis, pero sucede casi inmediatamente, este es un lugar común decirlo, pero es cierto, sucede casi inmediatamente que estas mismas clases medias luego se vuelven en contra del proceso que auspiciaron. Y hay que decir algo, muchas veces estos procesos progresistas, que no revolucionarios, están conformados en su mayoría en cuanto a la dirigencia política y demás, precisamente por grupos de clase media, por dirigentes de clase media, ¿no es cierto? Y luego lo que sucede es casi una disputa interclasista de la pequeña burguesía, es decir, entre una posición más progresista y una posición más reaccionaria en el interior de la propia pequeña burguesía. Eh, y eso es muy curioso. Y en definitiva, yo creo que, ¿por qué sucede esto? Tú que eres economista me lo puedes decir mucho mejor, pero en mi opinión yo creo que va por este lado. La pequeña burguesía en algún momento auspicia una serie de procesos progresistas porque, digamos, se encuentra en un momento de crisis y demás, y en ese sentido intenta jalar a los sectores populares porque quienes van a comprar sus mercancías, sus emprendimientos, sus servicios, no son esos sectores populares porque no pueden pagarlos, ¿sí? Es decir, entonces lo que necesitan hacer es que estos sectores populares ganen un poco más, tengan un poco más de ingreso para que ellos puedan reinvertir precisamente en los servicios y las mercancías que intenta producir esta pequeña burguesía. Pero luego, una vez que se encuentran más acomodados, evidentemente la burguesía es la gran ganadora de todo este proceso por los créditos y demás, pero bueno, una vez que se sienten más acomodados, dicen, bueno, queremos más libertad, entre comillas, menos impuestos y demás, y entonces lo que tenemos que hacer es desligarnos nuevamente del sector popular, ¿ya? Del que muchas veces vienen estos sectores pequeño burgueses y no lo quieren aceptar, ¿no? Para eso serviría mucho los genealogistas, que en lugar de hacer la genealogía de las grandes familias, deberían hacer de los sectores de la pequeña burguesía para ver de dónde vienen. Eh, y entonces deciden separarse de los sectores populares y se repite el ciclo, ¿no? Porque la burguesía en ese momento, en mi opinión, intenta reconquistar el terreno que no ha perdido en la crisis, pero digamos en la que no se vio muy bien parado, y bueno, se repite el ciclo. Y yo creo que les cuesta mucho, cada vez menos, eso es lo preocupante, eh, transformar la subjetividad de los sectores populares. Y esto creo que se debe principalmente a que no hay un contrapeso político que le dé cuenta a los trabajadores de que su identidad no es esa identidad impostada, esa identidad importada. Un contrapeso político que le muestre a los trabajadores que es posible otro tipo de organización política. Fíjate que no es coincidencia que el gran boom de la música latinoamericana y latinoamericanista, que sucedió en los 50, 60 y 70, haya coincidido precisamente con la organización de una buena cantidad de partidos revolucionarios, pero también del triunfo de la Revolución Cubana, ¿no? Y entonces, bueno, ahí uno entiende que el problema de la ideología no es un problema puramente subjetivo, sino que se asienta también en condiciones o en marcos de referencia materiales, que es muy grave, porque claro, uno ahora, por ejemplo, habla con muchachos de sectores populares y es más difícil que hagan referencia a una cultura popular, ¿no? Y más bien aspiran a tener una cultura de otro tipo, una forma de entender la realidad de otro tipo, pese a que están surgiendo resistencias en el interior de estos mismos grupos. Sin embargo, creo que son resistencias que apelan, por ejemplo, al identitarismo, ¿no? Y eso tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, permite mantener viva, por ejemplo, entre los pueblos indígenas un cariño por sus tradiciones, por su visión de la realidad, su cosmovisión, como se le quiere decir. Lo contra es que, claro, se hace una suerte de guetización de la sociedad en la que si es que no perteneces a mi identidad no puedes incluirte aquí, por lo tanto nuestras luchas están marginadas las unas de las otras y en ciertos momentos históricos podemos encontrar alianzas para marchar juntos, para luchar por una cosa muy concreta, pero ya no se pueden hacer estas luchas, digamos, de corte nacional popular,
como decía Gramsci, sino más bien de grupos más acotados, pequeños. Eh, Eso es muy problemático. Y en otro lugar hay que preguntarnos si es que estas tradiciones, no digo todas, pero muchas de estas tradiciones no han sido precisamente ya penetradas por organismos, por ONGs extranjeras, formas, digamos, extrañas a las propias comunidades para entenderlas. Esto es un caso muy curioso y me contaba mi padre, que por cierto te manda muchos saludos. Me decía, Igual. eh, me decía, fíjate que cuando empiezan los 80 en una comunidad, no me acuerdo cuál era, había una ONG, ¿sí? Cuando yo volví a esa comunidad 10 años después, había 26 ONGs operando ahí, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es el interés detrás de las ONGs en establecerse en estos sectores populares, ¿no? Eso se vio muy bien en Lima, cuando se asentaron las grandes poblaciones que venían del campo, ¿no? A Lima. Y bueno, ahí los partidos políticos de izquierda trataban de hacer su trabajo político y quienes les hacían el principal contrapeso eran dos grupos, las ONGs y las iglesias evangélicas, Las iglesias ¿no? pentecostales, de manera más Sí, específica. sí, entonces eso no es coincidencial, es decir, hay una lucha ahí por otorgarle un sentido a los pueblos y el problema es que, claro, estos pueblos no requieren de ningún tutor que les diga quiénes son, Bueno, pero ahí así, yo tengo que salirte con el vicio profesional del economista, pues ya hay que ponerse a ver la economía política del fondeo, tanto de esas iglesias pentecostales, no de todas obviamente, y de esas ONGs, ¿no? En la que está muy involucrado esos sectores de la izquierda postmoderna a los que estabas caracterizando hace algún momento, ¿no? claro, porque esa es la forma de vida que han encontrado, ¿no? De ganar un salario y demás, es decir, justo ayer en la universidad estábamos conversando sobre eso, ¿no? Un profesor, Jorge Luis Acanda, decía lo siguiente, estamos en una charla sobre Gramsci, y Jorge Luis decía, bueno, si uno agarra este Gramsci más bien posmoderno, que supuestamente supera a Marx, este Gramsci que desestructura el marxismo y lo lleva a una nueva etapa de lucha cultural, hacia al margen de la economía y demás, entonces hay muy buenas subvenciones por parte de las ONGs, uno puede tener un buen trabajo por unos años, ganan muy bien además, ¿ah? No se crean que en las ONGs los que trabajan ahí ganan el salario básico, ¿no? Ganan bastante bien, ¿no? No solo las ONGs que vienen de la socialdemocracia alemana o de la democracia Bueno, y en cristiana la propia alemana, academia, ¿no? En la propia academia, en sí, los posgrados, se hace carreras y muy jugosas, citando a Gramsci, citando a Fanon inclusive, pero son un Fanon y un Gramsci totalmente castrados, ¿no? sí, claro, y entonces, y en las propias academias, quienes tienen más posibilidad de publicar en las revistas, porque eso es lo que se publica en las revistas académicas o publicar libros en editoriales, son precisamente los que asumen estas posiciones que parecen, que en mi opinión no lo son, pero parecen ser muy rebeldes, pero en el fondo nada más buscan como blanquearle la cara al sistema, es decir, hacer un lavado de manos para que no apeste tanto. Ahora, pero mira, pero yo creo que es muy importante ubicar, Karel Kosik te planteaba, haciendo referencia al Homo economicus de la economía neoclásica, que eso no es solo una aberración de la teoría, lastimosamente es también una aberración de la realidad. Yo creo que ese es un tema que sin forzar mucho, ¿no es cierto?, se puede aplicar también a esta situación. No es solamente un problema, esto que hemos hablado del emprendedurismo de sí mismo, el cuidado de sí mismo, el hedonismo al extremo, el individualismo al extremo, no es solamente una acción ofensiva que puede explicarse por el lado de la oferta, como un tema de financiamiento, como una estructura de incentivos en términos de la publicación, en términos de hacer carrera, pero también lo sorprendente de esto es que haya calado tan profundamente en la sociedad. Hablábamos de una conversación reciente con Roberto Kosurg y conversábamos, ¿no? Se va creando con esto toda una cultura de la depresión, toda una cultura de la tristeza, una cultura de la frustración, de la falta de sentido a la vida. ¿Por qué crees tú que desde el lado de la demanda, disculpa la metáfora, por el lado de la demanda la gente, inclusive sin conocer a los autores, sin discutir, digamos, los pormenores teóricos de cada uno de ellos, termina siendo presa fácil de este tipo de visiones del mundo? porque de alguna forma, cuando uno está, te puedo decir, por ejemplo, del lado de la academia, que cuando uno está ahí adentro de la intelectualidad, como tú también sabes, no tiene ahí una opción, y es la opción de, uno es consciente a veces de estas cosas o a veces no lo es, pero cuando es consciente puede decidir resistirse o no.
resistirse, ¿qué quiere decir? Resistirse quiere decir casi estar al margen en algunos momentos, por ejemplo, ser aislado, no ser tomado en cuenta, perder trabajos, perder amigos, perder una serie de Puede cosas, ¿no? suceder. Y sucede bastante, ¿no? Es decir, esto lo han sabido los revolucionarios toda la vida, y no solo los revolucionarios, sino también quienes, digamos, son fieles a su forma de ver la realidad, que, que esto se puede acabar. Ahora, hay muchos otros que no, ¿no? Que precisamente piensan que estas formas de practicar, de hacer una política académica o de hacer también una forma de vida, de cómo yo estructuro mi realidad, ¿no? Porque todos los humanos tenemos que hacer eso. Salimos al mundo y tenemos que decir qué es esto que está pasando, y uno inconscientemente, lo que se suele llamar a veces el sentido común, conscientemente adopta una forma de entender esa realidad estructurada. Ahora, esa forma de entender la realidad no es azarosa, no es que viene dada mágicamente, como muchos piensan, ¿no? El ser humano es malo por naturaleza, es bueno por naturaleza. No, no tiene que ver por eso, ¿no? Es egoísta por naturaleza. Tiene que ver precisamente con un proceso histórico de conformación de la sociedad que nos antecede, ¿sí? Y esta forma de antecedernos se la practica así. Mira, perdón que recurra tanto a Gramsci, pero es un autor que he trabajado bastante, pero él dice, ¿no? ¿Qué hacen las clases sociales? Las clases sociales reproducen su vida, trabajan y tienen que reproducir su vida. Entonces, ante esta reproducción le tienen que dar un sentido. Ahí entra en juego los intelectuales, que son quienes le otorgan un sentido a la realidad y se lo explica a su clase. Muy bien. Esta forma de reproducir su vida a veces entra en contradicción con la forma de entender la reproducción de la vida de otros grupos sociales. ¿Sí? Y entonces se enfrentan estas formas de ver la realidad, se enfrentan pues en quién domina qué clase domina la otra clase. Y este dominio de clase hace pues que se establezca una forma, llamemos, más o menos homogénea de ver la realidad, que es lo que se suele llamar ideología, ¿no? Sin embargo, la clase social, por ejemplo, un trabajador en América Latina, puede tener internalizada la forma burguesa de ver la vida, es decir, individualista, esta onda del emprendimiento y demás, pero entra en una contradicción interna porque su vida no se desenvuelve de esa manera, es decir, su práctica social no se corresponde con la ideología que él maneja o con el sentido común que él está manejando en ese momento. Por lo tanto, entra en una contradicción que, si es que es reconocida, puede conducirse a la organización de la clase y a una lucha política, ¿no? Que le dé sentido a la vida, conciencia y demás. Sin embargo, cuando no se tiene eso, el ser humano acríticamente se siente de forma casi inmediata aislado, deprimido, contrariado, sin poder explicar lo que está sucediendo. Es decir, sí, yo debería pensar que si soy pobre es por mi culpa, pero no pienso eso en el fondo, pues, porque me estoy sacando la madre todos los días trabajando, me levanto a las 5 de la mañana, vuelvo a las 8 de la noche, no tiene sentido todo esto, ¿por qué sigo siendo pobre? Es que seré idiota, es que los otros serán mejores, y entonces sucede una suerte de desviaciones ideológicas, desvirtuamientos ideológicos, y eso ya lleva, por ejemplo, a la falta de autoestima, que es una forma de dominar también de los sectores populares. La desmoralización, la Por desmovilización son supuesto, parte de eso, ¿no? Esa sí, frustración, esa cultura de la tristeza, esa cultura de la depresión, esa cultura del absurdo, esa cultura del callejón sin salida te lleva a una situación de desmoralización y de desmovilización que tiene sus límites, porque a veces explota, como estamos viendo ahorita en el Perú. claro, te lleva a pensar que no es posible la transformación. Y lo único que nos queda, esto no es nuevo en la historia, son esta suerte de explosiones sociales, de estallidos sociales en los cuales tenemos que desbordarnos en las calles de forma poco organizada, no siempre, pero no estoy hablando de ningún caso concreto, ¿no? Y entonces enfrentarnos y de alguna forma hacer una catarsis social, ¿no? De nosotros hasta que venga la siguiente explosión. Claro, el problema es que al sistema eso no le incomoda. El sistema se recupera de estas explosiones sociales, de estos estallidos sociales, con más o menos facilidad, ¿sí? Lo que sucede y lo que es lo más importante es que estas explosiones no estén, digamos, preparadas previamente o articuladas previamente por los propios sectores populares. Se pudo ver muy bien en la Revolución Francesa, en la Revolución Bolchevique y demás. Es decir, en el momento, por ejemplo, revueltas contra los reyes, ¿ya? Por parte de sectores
de la burguesía aliados a trabajadores y campesinos existieron mucho antes de la Revolución Francesa, bastantes, ¿no? Y muy famosos. Por ejemplo, pienso en el de Münster en Alemania y demás. ¿Qué sucede cuando, ya por ejemplo, en este caso, la burguesía en 1789, previamente hace todo un trabajo de articulación de clase con alianzas, con nuevas formas de pensar, etc. En la siguiente crisis, pues pudieron tomar el poder. La burguesía pudo tomar el poder y, bueno, establecer lo que conocemos ahora como Revolución Francesa, que sigue en marcha, ¿no? Eh, bien, si es que los trabajadores, eso lo enseña muy bien Lenin, ¿no? Si los trabajadores no se organizan previamente, no le dan un sentido a ese malestar que sienten, inmediatamente las revueltas, las explosiones sociales se van a disolver con mucha facilidad, ¿no? Y precisamente ese es el trabajo ideológico. Ahí sí entra el trabajo ideológico, es decir, por Ahora, ejemplo, la construcción de esta dirección moral de la sociedad en el sentido de Gramsci, ¿no? Ahora que nos ponemos en ese marco. Y es lo que estaban preparándose los partidos comunistas, los partidos socialistas, los partidos de liberación nacional, los movimientos de liberación nacional en toda América Latina, y de pronto perdieron la brújula. A tu juicio, ¿qué pasó? Para retomar también lo que tú estabas, yo te interrumpí cuando ibas a empezar en el mapeo a hablar de los sectores trabajadores, sobre todo trabajadores manuales y campesinos. ¿Qué pasó con esos sectores que eran el bloque histórico, digamos, de la izquierda tradicional en América Latina y en otras partes del mundo? bueno, pasaron varias cosas. Una cosa importante es que muchos en América Latina, por como tomó, como históricamente se la asumió en este subcontinente, fue la lucha armada, en su mayoría. Hay que decirlo que fue derrotada en la mayoría de los países, ¿no? Teniendo pocas excepciones, también en El Salvador, donde hubo una suerte de empate entre las fuerzas, en Nicaragua, donde luego hubo una revolución. Hubo una derrota de estos procesos de revolución armada, no porque los pueblos no estuvieran de acuerdo o si estuvieran de acuerdo, eso habría que ver en cada país. También hay que tomar en cuenta el apoyo que recibieron de potencias extranjeras para que no sucediera, ¿no? Aprendiendo de sus errores en Cuba, ¿no? Entonces se adelantaron a eso y demás. Bueno, por un lado estuvo eso. Por otro lado, progresivamente muchos de estos partidos, por ejemplo, Partido Socialista, aquí en Ecuador, desde más o menos mediados de los 50 abandona pues una lucha, abandona la visión de la lucha de clases, de una revolución proletaria, más bien se adscribe a lo que se llamó así socialdemocracia europea, que también ya desde Bernstein y bueno, un poco desde Kautsky, pero no tanto, ya se abandona, digamos, la visión de que la revolución ha de suceder de forma violenta, por decirlo así claramente, ¿no? Dijeron, no, esto no tiene por qué ser así, el propio sistema puede ir transformándose poco a poco con una serie de medidas de ajuste y demás hasta poder llegar a la sociedad más igualitaria. Pero claro, si uno lee, por ejemplo, el estatuto del PSOE en los años 90, el Partido Socialista Obrero, el Partido Socialista Obrero Español, perdón, eh, ellos dicen, nosotros somos los grandes, dice el estatuto, somos los grandes defensores de la sociedad liberal. ¿No? Dice, en serio está diciendo esto el partido del viejo Pablo Iglesias, no del Pablo Iglesias actual. En serio están diciendo, sí, más o menos se asumió eso. Muchos partidos comunistas, hay que decirlo también en América Latina, abandonaron la vía insurreccional, adoptaron más bien una posición más reformista, no voy a decir de la misma forma que los partidos socialistas, porque siguieron apoyando causas muy loables, siguieron en la organización popular y demás. No, pero aquí tenías el Partido Comunista Marxista-Leninista del Ecuador, vinculado al MPD, que en su momento estuvieron en contra de la Unidad Popular de Allende, que ahora creo que se llama Unidad Popular aquí en el Ecuador, Sí. no sé cómo sean las cosas, pero ahí estaba el Lenin Hurtado, el hijo del asesinado Jaime Hurtado, recibiendo a Guaidó, ¿no? Conjuntamente con Lenin Moreno. Es Sí, decir, si ¿qué mal no pasa con los recuerdo. partidos comunistas aquí? Es que esa es la cuestión. A ver, yo creo que una buena parte de los partidos comunistas en América Latina, con honrosas excepciones, abandonaron precisamente la lucha insurreccional y buscaron la manera de sobrevivir a la derrota, porque hay que decir, la caída del muro de Berlín y la caída del bloque socialista soviético fue brutal, fue muy fuerte para los movimientos revolucionarios, fue severa, ¿no? Y lo que hicieron de alguna forma la así llamada izquierda revolucionaria fue adaptarse a como fuera posible. Entonces, una parte decidió mantenerse en estos partidos, una parte muy minúscula, mantenerse fieles a estos partidos, y una buena parte de la dirigencia de estos partidos y de la intelectualidad salió en desbandada
y se agarró precisamente, por ejemplo, a estos trabajos en las ONGs, en la academia, y entonces dijeron, bueno, no, esta forma de comprender la realidad de la revolución ha fracasado. Lo que tenemos que hacer es entonces una lucha más acotada, en pequeños grupos, eh, y digamos, se han convertido hoy en por decirlo así, en el sector dominante de la izquierda. No quiero decir hegemonía, pero voy a decir para que se me entienda mejor. Son como la izquierda hegemónica. Es decir, si hay una izquierda, son esa izquierda. ¿Sí? Los grupos, llamémosle así, revolucionarios en América Latina, hoy son marginales, si acaso existentes, Pero ¿no? resulta ser que de la izquierda renovadora también, es decir, sectores vinculados a lo que fue tal vez el intelectual más importante de esa izquierda, Fernando Velasco, terminaron en las posiciones más derechosas apoyando a Lenín Moreno, siendo funcionarios, altos funcionarios de Lenín Moreno, o apoyando desde la pluma a esas posiciones, desde el manejo que tenían a las ONGs, gente vinculada al Movimiento Revolucionario de los Trabajadores, o desde su vinculación a las universidades, gente vinculada al Partido Socialista Revolucionario, o gente vinculada a las organizaciones sindicales, apoyando todas estas propuestas de una ofensiva neoliberal extremista que ni siquiera ha tenido un correlato con Allende, pues, ¿no? Tanto con el Mm, gobierno sí. de Lenín Moreno como con el gobierno de Lazo. ¿Cómo explicarías tú esta situación? Y se siguen diciendo que son de izquierda, se siguen reivindicando ser expresión de la izquierda revolucionaria aquí en el Ecuador, inclusive algunos de la manera más oportunista, después de haber creado todas las condiciones de manera sistemática, intemperante, para el triunfo de Lazo, al día siguiente del triunfo de Lazo decían, oh, me muero, qué horror, qué barbaridad, qué abominación. Sí, porque, claro, como yo te decía, yo creo que se debe a que hay una parte de esa izquierda que buscó sobrevivir en el interior del propio sistema. Es decir, encontraron ahí un reducto en el propio sistema, por ejemplo, de partidos, ¿no? Y digamos, no digo que, ojo, yo no estoy diciendo que no sean personas comprometidas y demás, pero son personas que sí tienen que ponerse a considerar y creo que lo hacen en el interior de sus partidos. No sé si todos, pero los más jóvenes, los más críticos, se preguntan constantemente, ¿acaso nuestras acciones están promoviendo una alternativa civilizatoria, una nueva forma de sociedad ecuatoriana? ¿O simplemente estamos jugando a sobrevivir, a estar aquí, a ganar un sueldo? Que no digo que esté mal, ¿no? También tienen que vivir, tienen que comer de algún lado, ¿no? La pregunta es, ¿a qué renuncian, ¿no? Y yo te diría que una buena parte de la intelectualidad hoy en día no es revolucionaria, y te lo pueden decir así. O sea, el otro día hablaba con unos amigos y me decían que qué osada la gente que se llama a sí misma comunista, por ejemplo. Yo decía, ¿por qué? Porque involucra un nivel de comprometimiento enorme. Me decían, no, gente que viene de la izquierda aparentemente, y me decían, no, porque es casi una mala palabra. Entonces, hay también hay una visión moralista sobre todo esto. Ahora, Más allá de las etiquetas, yo te diría, en términos de las acciones concretas, es decir, uno puede estar o no estar de acuerdo con los bolcheviques, con el membrete de comunista, de socialista, pero de pronto uno sí está de acuerdo, por ejemplo, con que haya más presupuesto para la educación, con que haya más presupuesto para la salud, pero es evidente que estos sectores han estado justamente apoyando a gobiernos que de manera sistemática y brutal han estado privilegiando, por ejemplo, el prepago de la deuda externa, el pago de los abusos a través de los arbitrajes internacionales de las grandes transnacionales en lugar de la defensa de la vida, pues, ¿no? Inclusive en plena pandemia, cuando el Fondo Monetario Internacional decía, primero atienda el tema de la pandemia. Pues aquí se mandaba sacando a médicos, enfermeras, trabajadores de la salud, se reducía el presupuesto de las Fuerzas Armadas y de la policía que estaban en la primera línea de defensa, y esto seguía siendo apoyado no solamente por los intelectuales, no solamente por las organizaciones supuestamente vinculadas históricamente a los intereses populares, ¿no? Sino también por las organizaciones sociales, sindicatos y organizaciones campesinas indígenas. ¿Cómo explicarías esta sí, situación? hay una frase de Mao que dice, el gran problema es que lo necesario se impone a veces sobre lo esencial, o parece imponerse, ¿no? Lenin en otro texto dice que si uno quiere definir, por ejemplo, la socialdemocracia, ya cuando Lenin estaba
en franca pelea contra la socialdemocracia. Lenin decía, Pero lo que, discúlpame que te interrumpa, porque tanto en los pronunciamientos de Mao como Lenin, el planteamiento estaba justamente en la reducción, ¿no es cierto?, de lo esencial a lo necesario, a lo urgente, que estaba presente en posiciones reformistas. Pero aquí ni siquiera estamos hablando de esto. Estamos hablando, porque en plena pandemia, ¿qué es lo necesario? ¿Qué era lo urgente? ¿No es cierto? Inclusive olvidémonos del horizonte de más largo plazo, era la atención de la salud de la gente. Pues justo a eso iba. estos sectores ni siquiera están encasillados en la vieja versión, en la vieja crítica del reformismo, sino que están yéndose abiertamente en un proceso de traición respecto a lo más elemental de los intereses populares para atender, ¿no es cierto?, una agenda que es totalmente antinacional y antisocial, ¿no? Justo a eso iba, ¿no? No es que digo que asumen del todo o en la práctica la crítica al reformismo, sino que todo depende de qué sea lo necesario según tu visión política de entender la realidad. Entonces, claro, por ejemplo, según yo leí en los análisis de coyuntura de muchos movimientos de izquierda, se decía pues que más o menos el proceso correísta era un proceso fascista, ¿sí? Lo llamaban así, Correa era fascista. Por lo tanto, la primera alternativa de, si uno se plantea así la realidad, yo no estoy evidentemente de acuerdo con que el proceso correísta haya sido fascista, ni mucho menos, ni nacionalsocialista, ni como le llegaron a llamar. Pues bien, si estas personas piensan así, pues la Discúlpame, primera yo no estoy muy familiarizado. ¿Quién más o menos puedes dar nombres o referentes políticos de quienes estaban con esa caracterización? Yo primera vez que oigo que lo hayan planteado como nacionalsocialista y fascista. Bueno, hay grupos como el propio MPD, que había intelectuales que decían que había un proceso de fascistización de la sociedad, de la política, otros grupos que son marginales en la izquierda, pero que también asumían eso, que Correa era una suerte de Benito Mussolini enmascarado de progresista. Eh, ojo, yo aquí para que tal vez Era entre un en Benito Mussolini con un poquito más de pelo. sí, sí, y religioso, porque Mussolini era ateo y Correa no lo era, evidentemente. Yo aquí no estoy haciendo una defensa a ultranza del correísmo. Yo creo que precisamente el correísmo de alguna forma salvó una posibilidad de una mayor radicalización de los procesos políticos, pero de eso podríamos debatir luego. Sin embargo, pese a eso, no se me ocurriría en la vida decirle fascista, pero decían que eso era. Por lo tanto, si es que pensaban en realidad, porque hay que preguntarles en realidad si pensaban eso o era un discurso político, pero así utilitario, digamos. Si en realidad pensaban que era fascista y que aquí se venía una suerte de dictadura de 40 años, de supresión de las libertades, de un pensamiento único, de corte militar derechista, aliado a los sectores más reaccionarios del mundo, así hay que caracterizar qué es fascismo. Entonces, claro, para ellos lo principal era que se acabe ese proceso, como sea apoyando, por ejemplo, a sectores de la derecha neoliberal, que en todo caso habría que ver cómo ellos caracterizan ahora ese paso que decidieron dar, es porque no es, todos lo saben, ¿no? En algún momento el MPD creo que apoyó en alguna segunda vuelta a Guillermo Lasso, ¿no? Eso se sabe. Hay que preguntarse qué pensaban que iba a pasar. Y ahora, claro, ellos no sé qué dirán con respecto a la pandemia, no he leído qué es lo que debía hacer el Estado, cómo se debía comportar, pero a lo que me refería es de eso, ¿no? Todo depende de qué se considere necesario y qué se considere indispensable, ¿no? Evidentemente, por ejemplo, si uno se pone en una postura absolutamente intransigente ante el reformismo, no tiene pues que llevarlo hasta el fondo. Y eso también tiene que ver con no pactar precisamente con el sector de derecha neoliberal que estaba accediendo al control, o más bien dicho, no al control, pero a la administración del Estado. Y eso habría que preguntarles a ellos antes que a mí. Yo no Ahora, soy del mira, tú como MP. historiador, bueno, aquí habría que ponerse un gran signo de interrogación, porque es muy conocido, es muy elemental en sectores progresistas, la autocrítica, la crítica y la autocrítica que se hicieron los partidos cuando hicieron ese tipo de caracterizaciones tan oportunistas, ¿no? La posición de la Internacional Comunista tachando a los socialdemócratas de socialfascistas, que permitió el acceso de Hitler democráticamente, el acceso de Hitler por elecciones a la gestión del gobierno en Alemania, o las caracterizaciones del Partido Comunista Argentino
de que Perón era fascista, ¿no? Y que, bueno, fueron autocríticas, ¿no? Es decir, o de la izquierda brasileña, diciendo que Getúlio Vargas era fascista. Entonces ahí teníamos figuras importantísimas. Bueno, y en esos casos sí habían antecedentes clarísimos, ¿no? Es decir, el asesinato de Rosa Luxemburgo era una evidencia clara, ¿no es cierto? Un hecho de sangre por parte de la socialdemocracia, y la persecución personal que acabó con la muerte de la mujer de Prestes en el caso de Getúlio Vargas, el apresamiento de algunos dirigentes sindicales, dirigentes comunistas, incluyendo la persecución a gente como Atahualpa Yupanqui, ¿no es cierto?, por parte de gobiernos peronistas. En fin, todo eso, a pesar de esa situación, hay una clara crítica de ese tipo de caracterizaciones que podían precisamente abonar a los sectores, no solamente de la derecha, sino de la extrema derecha, como se está viendo aquí en el Ecuador. Y sin embargo, se repite el hecho. Y son intelectuales de altos vuelos, ¿no es cierto?, los que se hacen los que no se acuerdan de la historia para repetir ese tipo de cosas, más abiertamente, menos abiertamente. Lo cierto es que ahora estamos en una situación en la que ganó en un país que hace menos de 20 años tuvo una crisis bancaria, ganó un banquero, y un banquero del Opus Dei, con el apoyo de esos sectores. ¿Cómo entiendes esa situación? Y parece ser que algo se va a repetir con la cuestión, con lo de ¿cómo es? La consulta. La consulta que se hizo por parte de Lenín Moreno, y ahora parece que se va a repetir con la consulta que está haciendo Lazo. ¿Cómo entenderías tú, no solamente desde las inconsecuencias de estos sectores, sino a nivel de los sectores populares? Sí, hay que entender algo, y yo aquí me estoy dispuesto a debatir con quien sea. Em, y es que la democracia en un régimen como en el que vivimos no es una democracia del todo real, ¿sí? Es una democracia que nos hace elegir entre las opciones que no van a amenazar ese sistema, porque es un sistema que se ha blindado para que precisamente esas opciones que puedan destruir ese propio sistema no emerjan y no puedan participar de forma, digamos, abierta, diciendo en realidad lo que piensan en el sistema de elecciones, ¿no? En el sistema de partidos. Eso es así, y no es así porque son malos, porque son perversos, sino porque es el propio sistema el que hace esto. Históricamente hablando, todo sistema político se blinda de su mayor amenaza. Esto es así, ¿no? Bien, cuando nosotros nos preguntamos por qué, por ejemplo, en un país donde hubo un feriado bancario, así con esas palabras, puede ganar un banquero, que bueno, ahí hay un debate de si Lazo estuvo detrás o no estuvo detrás del feriado bancario, no sé. En definitiva, lo que sí se puede decir es que en términos legales, ese es el gran problema, el gobierno, perdón, la empresa que dirige este señor, el presidente de la República o dirigía, hay que preguntarse también, o que dirigía, eh, se benefició enormemente, ¿no? Lo que vino después de los créditos y demás, ¿no? En la compra y demás. Hay que preguntarnos, es una muy buena pregunta, ¿por qué un país habría de hacer eso? En primer lugar, porque se promueve constantemente una visión constante constante, perdón la redundancia, del olvido, ¿sí? El olvido es una suerte de baño espiritual en la sociedad en la que vivimos ahora. Olvídate del pasado, deja atrás, no seas resentido, deja los rencores, etcétera. Es una cosa que se maneja ahí constantemente desde un montón de sectores, ¿sí? En segundo lugar, hay que preguntarse si Lazo ganó por Lazo, es decir, si ganó porque la gente votó convencidamente por el programa de él, o votó en definitiva por la ilusión de una transformación en el país, ¿sí? No es menor que el gobierno de Lenín Moreno haya llegado de la mano de Correa. Yo evidentemente me doy cuenta, y mucha gente así lo hace, de que en algún momento Lenín Moreno rompe con el correísmo y pues hay que preguntarse ahí, por ejemplo, Mario Hunda sostiene que sí, sí, obviamente le consta al Mario Hunda, sostiene que el gobierno de Lenín Moreno no fue una traición al correísmo, sino el declive del correísmo, como una suerte de crisis del correísmo, así como los últimos Césares, más o menos, ¿no? Eso es algo que habría que preguntarse. En definitiva, rompe las viejas prácticas correístas, ¿no? Con quienes se alía, con quienes conversa, cómo se sostiene en el poder y demás. Y la gente, yo creo esto, en los sectores populares, quiso castigar esa suerte de cambio, esa suerte de giro, no necesariamente culpándole a uno o al otro,
pero dijeron, este proceso que nos dijo que este era, tal vez se equivocó. Y entonces habré de darle chance al otro, ¿no? A la otra opción que me vienen diciendo que me va a traer más paz, más estabilidad, más no sé qué. No olvidemos que habíamos estado en una pandemia, que se perdieron muchos trabajos, que murió mucha gente. Ante una situación así, una persona precisamente que no tiene instrucción política, que no tiene formación política, que está a su suerte en el mundo, aislada en medio de la violencia, de la pobreza, de la desnutrición y demás, no es extraño que se plantee que el cambio en la administración del Ejecutivo va a traer una transformación en sus condiciones de vida, porque eso es precisamente lo que nos vende el sistema democrático burgués, y lo digo así sin pelos en la lengua. Nos vende la idea de que con las elecciones, cada 4 años, vamos a poder cambiar nuestra forma de vivir personal. Y eso cambian algunas cosas, otras cosas no cambian, se adelanta, se retrocede, etcétera. Pero en definitiva, esos cambios que han de ser los que le saquen, por ejemplo, de la miseria a los trabajadores en América Latina, no va a venir de la mano de una elección democrática. Puede que una elección u otra elección de un presidente u otro promueva una, yo qué sé, concientización de los sectores populares, una movilización, una organización nueva de los sectores populares. Es posible. Por ejemplo, yo debatía mucho con amigos que son correístas que me decían, no, es que mira, y yo pensaba así de joven, lo digo, no tengo vergüenza de mi pasado, pero yo también pensaba así, es decir, uno apoyaba, yo y mi grupo político apoyábamos al correísmo, no porque fuéramos correístas, ¿no? Sino que pensábamos que era el espacio propicio para la acumulación de fuerzas, ¿sí? Y era el momento ideal porque evidentemente no nos estaban persiguiendo, que eso es así, a otros grupos sí los perseguían, digamos, yo que sé, a lo de los 10 del Ulucoto y demás, a eso habría que preguntarse si es que fue justo o no ahora, después de tantos años, pero, digamos, no nos perseguían, teníamos posibilidad de hacer organización popular y demás, y eventualmente nos encontramos que el propio sistema nos intentaba reabsorber. Entonces había muchos, así como mi grupo, había muchos que intentaban hacer organización popular y de repente el líder de esta pequeña organización política estaba de asesor del asambleísta tal. Luego este otro estaba de teniente político por acá. Es decir, se renunció por parte del propio proceso correísta a una organización popular de masas, que no es el camino que siguió Venezuela, por ejemplo. Se siguió otra ruta, ¿no? Y entonces los pequeñísimos sectores que estábamos ahí adentro, que nos podríamos llamar de izquierda, no adentro del gobierno, pero de alguna forma ahí, digamos, colaborando para que se sostenga en el tiempo, en la medida de nuestras minúsculas posibilidades, porque éramos muy marginales, eh, nos vimos de repente o en la siguiente disyuntiva, o nos absorben o nos lanzamos de frente contra todo esto. Es muy largo explicar por qué, pero esto no le pasó solamente a mi grupo, a los grupos que yo conozco, sino a un ¿Y qué montón de pasó con la chicos. organización popular ya cuando se da la traición, se consuma la traición, ¿no es cierto? Se cambia de modelo y ya no había esa posibilidad de cooptación ¿A qué a te estos refieres con sectores de de la cooptación? organización popular vinculada a posiciones más radicales, quiero decir. Es que yo creo que una buena parte de los grupos, y esto te hablo desde mi experiencia, puede que por ahí alguien venga y me haga un análisis sociológico y me diga que estoy equivocado y puede que tenga razón, pero desde mi experiencia, esta posibilidad de organización de organización, digamos, desde una izquierda militante, revolucionaria, ya se vio disuelta antes, en el proceso de Correa. ¿Sí? Porque la propia dinámica del país llevó a eso y también hay que preguntarse quién decidió ahí. No es secreto para nadie que en el interior de Alianza País había una disputa ideológica entre diferentes maneras de comprender la política, la administración del Estado y a quién debían apoyar. Y la jugada maestra de Lenin Moreno fue precisamente hacerse cargo, digamos, en los primeros meses de su gobierno, de esa izquierda que se había visto marginalizada en el interior del gobierno correísta hacia el final y les da cargos ministeriales y demás, y luego cometer lo que tú llamas esa traición, ese cambio de rumbo, ¿no? Ese declive, como se lo quiera ver, ¿no? Porque evidentemente estos sectores de esa izquierda se vieron aislados. Fue una jugada muy bien pensada en ese sentido. Yo lo que pienso es que, claro, habría que ahora, en estos momentos, reconfigurar esa organización popular, volver a lanzarse, pero claro, las condiciones ahora son muy adversas, mucho más difíciles, no es el Ecuador de hace 8 años, 9 años,
y habría que pensar cómo hacerlo. Pero bueno, volviendo a la pregunta, por qué la gente habría de votar que sí por la consulta popular? Yo creo que deberíamos hacer una crítica al propio sistema democrático. Es decir, no estoy en contra de la democracia, obviamente, pero hay que preguntarse si el sistema, como está planteado, esto de la elección cada 4 años, de consultas populares, de elección de asambleístas, presidentes, así como está planteada, en realidad permite la expresión sincera del pueblo, ¿no? Porque es no sé, gana una persona que promete reducción de gasto social en un país que requiere precisamente de inversión social. Bueno, hay que preguntarse por qué eso está sucediendo. Eh, sí, eso. Bueno, esto de aquí te plantea una situación que me parece que fue común a toda la izquierda, digamos, a todos los procesos nacional populares de la América Latina de las primeras 2 décadas de este siglo, que abandonaron, inclusive si tuvieron un antecedente de organización popular de harta raigambre orgánica, digamos, con intelectuales orgánicos para retomar Gramsci en este sentido, vinculada a las organizaciones y a las luchas de los pueblos, pues desde la gestión gubernamental lo fueron abandonando. Ahí está el caso parcial de Argentina, pero muy claro en el caso del PT brasileño, situaciones de contradicciones en el caso boliviano y, como tú bien dices, una cierta dependencia, digamos, del gobierno sobre la movilización popular en el caso venezolano, pero no necesariamente acompañada por una política económica congruente con eso. Entonces, ¿cómo entenderías tú el hecho de que a pesar de todo eso, América Latina, y eso se expresa a través de la democracia electoral, y con la excepción tal vez de Ecuador y de Uruguay, se ha volcado hacia opciones por el cambio? ¿Cómo qué gobiernos? ¿Te Bueno, refieres al de Boric, por de, ejemplo? claro, cuestiones tan heterogéneas, ¿no es cierto? Por eso yo separaba el tema de lo que es la oferta, que puede ser fraudulenta, puede ser una oferta, digamos, falseta, y más bien ahorita preguntándote desde la demanda de los pueblos del cambio, ¿no es cierto? Tú ves una vocación de cambio en todo el continente, incluyendo lo que está pasando ahorita en Perú, ¿no es cierto? Es decir, un gobierno que no cumple, un gobierno que en realidad no hace nada, pero que la gente lo siente como propio. Y no solamente simbólicamente, sino que se muestra claramente en la cantidad de muertos, tres decenas de muertos en lo que va de este corto gobierno de su sucesora, muestran un claro contraste con el anterior. Y eso es suficiente, ¿no es cierto?, para despertar simbólicamente lealtades de un pueblo que dice, sí, no nos ha cumplido, pero él es nuestro presidente. Y yo te diría, cuestiones tan heterogéneas como Petro en Colombia, Boric en Chile, Fernández en Argentina, lo que está pasando ahorita en Paraguay, por ejemplo, con este tema de la concertación ciudadana que se está planteando como una alternativa, como Xiomara Castro en Honduras, AMLO, en fin, el triunfo de Lula. Todo esto de aquí viene dado, ¿no es cierto?, en el marco de un proceso en el que objetivamente, ¿no es cierto?, desde la dirigencia política, desde la gestión del Estado, estamos hablando de sectores progresistas muy disminuidos, en correlaciones de fuerzas mucho más limitadas de lo que fueron en las 2 décadas anteriores. ¿Cómo entiendes tú esta búsqueda por el cambio a nivel de los sectores populares y qué va a pasar si esa búsqueda se frustra nuevamente? Bueno, yo ahí tendría otra forma de entenderlo. Yo creo que, digamos, las oligarquías y las burguesías latinoamericanas han comprendido que esta forma de alternancia política es muy beneficiosa para, digamos, de una u otra, o lo están probando, es positiva, digamos, para mantener una suerte de estabilidad en la que no peligre su dominio sobre las sociedades latinoamericanas. Estos procesos de los que hablas no son revolucionarios, no se están planteando la transformación de la estructura económica, ni una transformación radical del sistema político tampoco. Eh, y esto se puede ver más de forma muy clara entre los primeros de esa primera ola, digamos, de gobiernos progresistas y esta segunda. ¿Sí? Hay que ver, pues, por ejemplo, qué piensan en cuanto a las posiciones antiimperialistas. No puede ver cosas, aquí me voy a portar muy crítico, ¿no? Con Boric que de alguna forma asume el gobierno y empieza a irse cada vez más al centro para sostenerse porque su popularidad baja de tal forma
que pierde el referéndum del cual se había apadrinado más o menos para una nueva constitución. Petro, que en los últimos días ha dicho que conversando con la propia OTAN, porque hay una propuesta formal de los gobiernos anteriores de que Colombia ingrese a la OTAN, pues Petro se comunica precisamente con estos señores y dice que, por ejemplo, los principales cuidadores de la selva amazónica han de ser precisamente estos grupos ONGistas extranjeros sobre la propia soberanía territorial de Colombia. Yo más bien ahí llamaría a una crítica y a una reflexión de si precisamente estos gobiernos no son una nueva forma que ha encontrado el sistema de reciclar esos estallidos sociales. Ahora, Es decir, el problema es que si es que estas formaciones progresistas no te cumplen, lo que termina es la gente en su frustración, en su desesperación, encontrando respuesta en la extrema derecha, ¿no? Fíjate eso lo va a fuerte pasar. que ha sido la constitución del bolsonarismo. Es que eso va a pasar, eso va a pasar. A ver, en Chile, contra quien se enfrentó Boric, no era la derecha clásica, ¿no? Era el señor Kast, un señor muy inteligente, muy bien preparado, que abandona esas formas, digamos, más moralistas de la derecha y asume una nueva forma de enfrentarse políticamente. En Brasil sucedió ya lo de Bolsonaro. En Argentina, el fenómeno Milei es poderosísimo. Es muy probable que Milei, que es una persona que no viene, digamos, ni del radicalismo, ni, no, viene de una nueva forma de, por ejemplo, enfrentarse a la política llamándole casta, etcétera, surja. Aquí en Ecuador todavía no lo vemos, pero es muy probable, pienso yo, que en las próximas elecciones presidenciales surja un personaje Y más aún que, con este operativo intencionado de generarte inseguridad ciudadana, por de supuesto, darte estos despliegues de sadismo en la violencia, el escalamiento de los asesinatos, del sicariato, las crisis carcelarias, todo eso está invocando, porque es un operativo psicológico, está preparando las conciencias, está preparando una ideología que demande un líder fuerte, para no hablar de un sí, líder sí, autoritario. es un líder fuerte que, por ejemplo, haga hincapié en problemáticas que la propia izquierda, esta que tú llamas progresista, ha abandonado. Por ejemplo, el problema de la supervivencia de los trabajadores. No te sorprenda que los próximos líderes de la nueva derecha, como ya se ve en Europa, le hablen a los trabajadores. No le hablen a intelectuales, no le hablen a la burguesía, no, no, aunque puedan estar apoyados por la burguesía y muchos intelectuales, le hablan a los trabajadores, a los campesinos. Se vio muy bien en Italia, ahora con la señora Meloni, con el Frente Nacional en Francia, con Vox, etcétera. Y los votos que se reducen no vienen de la derecha, vienen de la izquierda. O sea, la transición, el paso de votos viene de esa antigua izquierda, si se quiere, más progresista, socialdemócrata, hacia la extrema derecha, o si se quiere, a la derecha radical, a las nuevas derechas, porque son en definitiva nuevas derechas. Estos procesos progresistas, en definitiva, en mi opinión, han abandonado una serie de preceptos que les mantenía como originales y que le llevó a una buena parte de la izquierda revolucionaria a apoyarles en su momento. En mi opinión, las abandonan cada vez más y en vez de plantearse ya una alternativa, esto no es de estos procesos progresistas, sino de mucho antes, en vez de enarbolar la gran disputa entre socialismo o capitalismo, se han planteado la disputa entre estado de bienestar o neoliberalismo. Esa es la gran disputa. Y bueno, sabemos que por los indicadores económicos, que el estado de bienestar no le cae muy mal, que digamos así, a los grandes poderes ni a la burguesía, ¿no? No les va mal del todo. Es de hecho, cuando hay crisis incontrolables como la que sucedió en 1929, que precisamente estos procesos socialdemócratas, keynesianos, como se les quiera llamar, permitieron que de alguna forma las burguesías se estabilizasen, las sociedades no cayesen en procesos más radicales y revolucionarios, exceptuando tal vez el caso de Italia y Alemania. Pero bueno, en mi opinión es una estrategia que se está siguiendo. Sé que esto no lo comparte mucha gente, no sé si tú lo compartes, pero es una forma de entender. Yo creo que a menos que suceda en los próximos años, a menos que suceda un gran cambio geopolítico, puede pasar, un gran evento histórico en algún lugar del mundo, esta va a ser la dinámica de las próximas décadas en América Latina. Es decir, entre un gobierno. Es evidente que si es que desde la izquierda, desde los sectores progresistas, no se da una respuesta a la situación de desesperación de la gente, pues la gente va a encontrar alternativas en cualquier mesías, en cualquier posición, por más retardataria que sea.
El futuro de la democracia, el futuro de la convivencia pacífica está en juego. Comentarios, criterios muy provocativos los tuyos, Pablo, que ojalá puedan abrir un debate, ¿no? No se trata, yo estaría de acuerdo con algunas cosas, no es mi papel, además de estar digamos, puntualizando cuál es mi posición con respecto a cada uno de los invitados de acá, más bien a crear un espacio para que se abra el debate. En el país se ha dejado de discutir en esta fábrica de meter veneno en la sociedad, en el correísmo, anticorreísmo, ¿no es cierto? O sea, se han evitado las discusiones respecto a los problemas fundamentales. Y yo creo que el desafío que tenemos es inmediato. Aquí en el país no solamente que se está planteando el tema de un gobierno, sino la degradación civilizatoria que implica convertirnos en un narcoestado. Así es que vamos cerrando esta sesión y comprometiéndote a ti, a tus amigos, para seguir conversando a través de este canal y con la gentil audiencia que tiene la bondad de seguirnos. Vamos cerrando con unas palabras finales tuyas, Pablo. Sí, yo sé que puede parecer muy provocativo lo que estoy diciendo, que hay mucha gente que me podría estar llamando un tonto útil y demás por no leer el momento histórico, como se me ha dicho varias veces, y no entender que en este momento vale más lo uno una alianza que una disputa. Pero creo que, con esto ya cierro, creo que es muy importante que seamos críticos, que seamos autocríticos. Yo por la propia entrevista que te he dado te he contado que yo también de alguna forma simpaticé con una buena parte de algunos ideales y postulados del progresismo, pero me voy a remitir a unas palabras de Marx, que decía, hay que ser muy fuertes con los enemigos, pero hay que ser aún más fuertes con los aparentes amigos, ¿sí? Y a mí me gustaría hablarle precisamente a esos jóvenes, a esos señores, a esos adultos mayores, como se les quiera llamar, ahora les llaman adultos mayores, ¿no? Cuando era niño les decían viejos, yo decía voy a ser viejo, pero a los viejos también, voy a decir que si es que por ahí están escuchando esto y les hace algo de sentido que es momento de empezar la discusión, ya no solo contra, digamos, el neoliberalismo, que es muy importante, contra las formas de explotación dentro del capitalismo, que es muy importante, sino también contra el propio sistema en sí. Si creen que es posible construir una alternativa nuevamente revolucionaria, pues que no se callen, que digan lo que piensan, que no tengan miedo a ser señalados incluso por propios amigos, colegas, porque en definitiva creo que históricamente se nos va a dar la razón y es más, esos amigos en algún momento incluso podrían hasta agradecerlo. Te agradezco mucho, Pedro, por la invitación. Estoy dispuesto a debatir otra vez cuando quieran o con quien quieran. Podemos armar un debate, yo estaría encantado. Y nada, felicidades. Muchísimas gracias. Lo mejor para ti, los tuyos en estas fiestas, a los compañeros que nos están siguiendo también, lo mejor para sus familias, que puedan prepararse espiritualmente para los tremendos desafíos que se nos vienen en el 2023. Hasta la próxima emisión de Hilando Fino. ¿Buscas una plataforma para estar informado? ¿Ya te cansaste de los mismos de siempre, de las noticias sesgadas, de los medios tradicionales, de aquellos que mienten? Pues espera, te presento a Hoja de Ruta. Somos una propuesta de comunicación diferente, más comunitaria, más veraz. ¿Quieres conocernos? Quédate aquí. Te prometemos información de calidad. Contenido disruptivo. Alianzas internacionales. Comunicación comunitaria. Investigación profunda. Y lo más importante, tú serás parte de nuestra comunidad. Somos Hoja de Ruta Comunicación.